estar con nosotros hasta el fin del mundo, porque después del fin del mundo vamos a estar al lado de Él. Así es que Él no se va a separar ni un instante de nosotros. Así es. Así es que nosotros no nos separemos del Señor tampoco. Porque si Él va a estar con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que vengan ejércitos, que venga todo lo que venga sobre nosotros. Nosotros tenemos una barrera espiritual puesta por el Señor Jesucristo para protegernos. Estaba meditando un ratito en lo que se refiere al Salmo 91 que leía el hermano. Qué lindas las palabras del Señor, y pasamos por alto todas esas bellas palabras que nos dice el Salmo 91. Cuando dice que si estamos en problemas pueden caer 1000, 10,000, 12,000, 15,000, la cantidad que sea, pero a nosotros no nos llega nada. Porque tenemos la coraza. Por eso esta hermosa mañana tenemos invitados de honor. Tenemos invitados al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y aparte de ellos nos acompaña también el hermano Miguel con su esposa, la hermana Eva, que ya la conocen ustedes desde hace bastante tiempo. Una vecina de mi mamá que ya hace días ha andado en el camino del Señor. Pero ahora que ella necesita la iglesia que la apoye, no llega nadie a verla. Pero ahí llega el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para lado de ellos. Ahí está siempre la gracia y el amor del Señor a su lado. No nos deja ni un tan solo segundo. Estaba con mi madrecita platicando un momento como eso de las 6 de la tarde. Y me dice, carga la guitarra, sacala porque vamos a cantar. Y empezó ella a cantar himnos, a cantar. Y se recordó aquel himno que yo les digo y les contaba a mis hijos. Ella, el himno cuando una vez era yo prisionero, se los empezó a cantar a mis hijos. Después le digo, ya me voy mamá, ya se está haciendo noche. Y andaba yo con mis pequeños y dice, no te puedo decir. Tenemos que ir a ver a la hermana Carmencita, que tengo días de no verla, y a la hermana Eva y al hermano Miguel. Así es que espérame porque ya nos vamos. Se metió, se puso su mascarilla y dijo, vámonos. Y agarré la guitarra porque vamos a ir a cantar también. Sí, mamá, le digo, ahí vamos. Mi niña la tomó del brazo, pasamos orando por la hermana Carmencita y vaya, vámonos. No, si todavía falta que ir a la hermana Eva y al hermano Miguel. Vámonos. Y fuimos donde ellos. Pero qué lindo es sentir la presencia de Dios en todo momento, en el camino donde uno va. Que su ángel acampa alrededor de nosotros. Que la presencia de Dios se manifieste en el momento que estamos hablando con aquellas personas. Qué bello es eso. Yo no sé por qué a veces nosotros despreciamos esa gracia divina, esa gracia de lo alto. Hay veces que yo me despierto a las 2 de la mañana y lo que pienso en ese momento es que ya casi estoy frente al trono blanco. Ya me siento entre aquel trono y con aquellos 24 ancianos alrededor. Y ya queriéndome el Señor juzgar, me da Virgilio, ya me olvidé de todos los pecados, de todos los errores que cometiste, pero te voy a dar esta corona por lo que hiciste allá en la tierra. Ay, ya me siento y me toco la cabeza, a ver, todavía no me la ha puesto el Señor. Pensemos en lo hermoso que es el Señor en nuestra vida. Ya no pensemos en las cosas malas que están en este mundo, porque ya no tenemos tiempo para pensar en lo terrenal. Ahora ya solamente el tiempo lo tenemos para pensar en lo espiritual. Porque el Señor dijo, por gracia soy salvo, por la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tienen signos de admiración. Y esto no es de vosotros, sino don del Espíritu de Dios. Entonces aprovechemos esa oportunidad. Fíjense de que cuando estaban matriculando para la salvación, yo no quería ir a matricularme, pero el asunto es de que el Señor ya me había matriculado y lo que hizo es venirte ya, espérate. Yo estaba matriculado. Así estuvo cada uno de ustedes. Ustedes no querían venir al Señor, pero ya el Señor ya los tenía en la lista de salvación. A cada uno el Señor nos tiene con ese gran privilegio. Vamos a leer un hermoso versículo porque en esta hermosa mañana vamos a hablar de algo grandioso que debemos de conocer todos. Voy a hablar un poquito sobre la escatología, que es la ciencia que estudia la Sagrada Escritura. La palabra del Señor es ciencia, no es un libro cualquiera. Y hoy, esta hermosa mañana, vamos a hablar sobre los 3 paraísos. ¿Cuántos sabían que hay 3 paraísos?
tantos paraísos. Pues esta hermosa mañana los vamos a conocer cuáles son los tres paraísos. Vamos a hablar sobre ellos y vamos a pensar en lo que dice en San Juan capítulo 3 versículo 1. Veamos lo que está diciendo allí el Señor Jesús platicando con aquel hombre que se llamaba Nicodemo, un maestro de la ley, un hombre sabio, un hombre conocedor de la ley judaica, pero le faltaba todavía algo. Estaba platicando con él en ese momento y dice en San Juan capítulo 3 versículo 13. Amén. Amén. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Amén. Padre y buen Dios, estamos en este momento delante de tu presencia, dándote la gracia a ti, por lo que has hecho, por la misericordia que has tenido con cada uno de nosotros al reunirnos en tu santo templo, para que te alabemos, te glorificamos y te bendigamos en todo instante. Necesitamos tu presencia en nuestra mente, en nuestros corazones. Yo te pido, Señor, que unjas mis labios. Yo soy pecador. Reconozco que estoy lleno de errores y de equivocaciones, pero te pido que seas tú, que pases un carbón, Señor, sobre mis labios para poder hablar palabra viva y de salvación que tú tienes para cada uno de nosotros. La Sagrada Escritura nos habla sobre los tres paraísos. Cuando Adán y Eva nacieron, ellos tuvieron la oportunidad de vivir un promedio de unos 100 años en el primer paraíso. Era un jardín que no hay nada tan soñado y tan bello en este mundo como fue ese hermoso jardín. Solo vean la belleza, cómo se encuentra este momento, estas flores acá enfrente a este altar. Y David se movió en medio de toda esa belleza natural, en toda esa hermosura de esos árboles, en todo eso que Dios había puesto, y él lo puso como un administrador en ese lugar. Pero también cometieron errores, el cual solo le permitió estar un promedio de unos 100 años. Después tuvo mi Dios que poner un ángel a que cuidara para que no volvieran a entrar a ese lugar por su desobediencia. Pero si Adán y Eva no hubieran cometido ese error, todavía también usted y yo hubiéramos andado en ese paraíso. Pero digo, no, pues no obedeciste, tenés que ir a este lugar. Ese es el primer paraíso que hubo. En ese hermoso lugar podemos encontrar de que dice allá en Génesis capítulo 1 versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, y imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, y los bendijo y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Qué hermoso es mi Dios. Le dio la oportunidad de ser el administrador completo de sus bienes terrenales, pero no pudieron ellos soportar aquella belleza de todo aquello que había, porque había alguien que les estaba metiendo cizaña en sus corazones, el cual los desvió a que pudieran proseguir en aquella hermosura de aquel lugar. Él casó a Adán y a Eva y los bendijo. Dice, cuando dice y los bendijo, quiere decir que en ese momento Él los está casando, los une, para que puedan procrear, porque hay de fructificar y multiplicar. Entonces ellos tuvieron la oportunidad, y se sabe que según la Sagrada Escritura, que no fue Caín el primer hombre que nació aquí en la tierra, sino que hubieron otros antes que él. Caín fue el primer varón que nació de ellos. Lo dice la Sagrada Escritura. Por eso la Biblia hay que leerla detenidamente, con cuidado y con paciencia, para que descubramos todos los secretos que en ella hay. Porque yo no puedo inventarme nada, pero en la Biblia está. Sí. La Biblia dice allá en 2 Reyes capítulo 19, versículo 12, si quieren, llévenselo en la mente, si no, búsquenlo ahorita. Dice 2 Reyes capítulo 19, versículo 12. ¿Acaso libraron sus dioses a las naciones que mis padres destruyeron? Esto es a Gozán, oigan, a Aram, a Reset
y a los hijos de Edén que estaban en Telazar. Estos tres habían nacido antes. Por eso cuando Caín se casa, que mata a su hermano y sale, él tenía con quién casarse. No sé si era hermana, prima, sobrina o con quién era. Pero si lo investigamos en la Biblia, lo podemos descubrir con quién se casó. Porque la Biblia es completa, la Biblia no tiene ni un vacío, no tiene ni una equivocación. Cuando la gente dice, tiene mala la tilde, tiene mala la jota, tiene mala la puntuación, los que están malos son ellos. Pero la Biblia es completa. Aquí están quienes eran los que habían nacido, las tribus que habían nacido antes de que naciera Caín. Miren qué belleza, como dice, y conoció Adán a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido. Antes de que nacieran este hombre, Caín, la mujer no sentía dolores por el parto. Pero por el pecado adquirido, le dijo el Señor, desde hoy vas a tener con dolor tus partos. Entonces la consecuencia del dolor que la mujer siente ahora cuando le viene un hijo es a consecuencia del error y la equivocación que cometió. Por eso yo culpo a Adán y le voy a reclamar cuando llegue al reino de los cielos que por culpa de él ahora tengo que trabajar. Porque si no, todo hubiera sido solamente de agarrar las frutas y comérmelas sin necesidad de comprarlas. Todo mi granero hubiera estado lleno sin necesidad de trabajar, porque Dios tenía esa bendición. Pero Adán se equivocó al obedecerle a la Eva. No la hermana Evita que está acá, porque la hermana Evita es una belleza, es un amor con el hermano Miguel. Bueno, pero lo que les quiero decir es de que cuando nacen estos tres jóvenes, Gozán, Arán, Resep, y Edén, ellos nacieron antes que Caín, lo dice la Biblia, no lo digo yo. Y si no, se lo voy a volver a comprobar en el libro de Isaías, capítulo 31, versículo 12, lo vuelve a repetir igual. No soy yo el que está hablando, es la palabra del Señor la que lo dice. Cuando dice de que acaso libraron sus dioses a las naciones que destruyeron mis antepasados, es a Gozán, Rodad, Resep y los hijos de Edén. O sea, sí hubo descendencia antes. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor, lo está diciendo en el libro de los Reyes, lo está diciendo en el libro de Isaías. Sí hubo descendencia en esa época. Entonces esta fue la gente que tuvo la oportunidad de vivir en ese paraíso terrenal. Pero más adelante nos habla sobre el segundo paraíso. El segundo paraíso estuvo allá donde era el seno de Abraham. ¿Y dónde era el seno de Abraham? Cuando Abraham murió, estaba en el seno de Abraham, y nos lo dice en el libro de Lucas, capítulo 16. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía grandes banquetes, pero murió. Pero también murió aquel pobre hombre que llegaba a querer recoger las migas. Y este hombre dice que cuando él muere, lo agarraron los ángeles y lo llevaron al paraíso, al seno de Abraham, al segundo paraíso. Hablamos primero del primer paraíso, ya vamos en el segundo paraíso. Y cuando llega a ese lugar, el otro es el que se fue para él, Seol, se fue para un hoyo, allá a llenarse de gusanos, arruinar su cuerpo y todo, pero su alma se fue para el infierno. Porque desde allá logró ver en la oportunidad, tuvo el privilegio de ver desde lo lejos que estaba Lázaro. Y le dice a Abraham, Abraham, padre Abraham, manda a Lázaro que moje su dedo y que me lo pase sobre mi lengua para que me quite este gran calor, este gran tormento en el que estoy pasando en este momento. Ese es en el centro de la tierra, ese es el segundo lugar. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Amén. Yo estoy hablando conforme dice las Sagradas Escrituras. Porque si digo palabra mía, me cae un rayo y me destruye del todo. Pero el Señor dice que entonces, en ese momento, le dijo a él, no podemos nosotros pasar donde ustedes están, y ustedes pasar hacia nosotros, porque en medio de nosotros hay un abismo, el cual está la limitación. Entonces, en aquel lugar donde estaba aquel hombre hirviendo y destruyéndose y todo, y en el sufrimiento, el rico
era un lugar de tormento. Pero el lugar donde estaba el joven Lázaro, un lugar de gozo, de paz, de alegría. Gloria a Dios. Porque ahí estaban todos aquellos santos hombres. Ahí estaba Isaías, ahí estaba Salomón, ahí estaba el rey David, ahí estaban todos los patriarcas, ahí estaba en ese lugar santo, en ese lugar especial, pero en el centro de la tierra, donde estaba en ese momento todavía, no había nadie que hubiese subido al tercer cielo, o sea, al paraíso celestial. Hasta ese momento estaba vacío el paraíso celestial. Ya vamos a llegar hasta ese instante. Y entonces lo que sucedió en ese momento, que Abraham le dice que no puede él en ningún momento complacer su deseo de poderle llevar el agua que él pide para que él se sacie su sed. Y le dice, pues entonces haceme el favor, manda a uno de los tuyos que le vaya a decir a mi familia, a mis 5 hermanos, que no vengan a este lugar de sufrimiento, porque aquí está tremendo, está terrible. Esto aquí se sufre mucho. Y les contestó Abraham, profetas tienen allá. Allá está Moisésito, allá están los hijos de Moisés, allá están los hijos de Josué, allá están los profetas para que les prediquen. Si no les oyen a ellos que están en vida, ¿por qué no van a venir a nosotros? Entonces, pero aquel hombre estaba preocupado, la angustia lo atormentaba tanto que él quería que su familia no llegara a ese lugar de tormento. Y ustedes, hermanos, se preocupan porque su familia no vaya a ir a lugar de tormento. Preocupémonos. Veamos qué hacemos. Busquemos la fórmula. Busquemos el camino adecuado. Cómo poderle hacer sentir la necesidad de caminar en el Señor. Porque este hombre, cuando ya estaba en sufrimiento, que era tarde, sí estaba afligido y decía, Padre Abraham, manda uno de los tuyos, por favor. Pero nosotros no necesitamos demandar a nadie, sino que nosotros propios vamos a ir a traer a los que faltan. Gloria al Señor. Porque él tuvo esa oportunidad de poder ver al padre Abraham y decirle, estando en su seno, estando en su paraíso, Abraham tuvo que decirle a él, no puedo. Pero ahí había un gran regocijo en ese momento de Satanás, porque Satanás tenía en sufrimiento a aquellas otras personas, y él, a pesar de que dice en el libro de Apocalipsis que estaba en aquel lugar también de tormento, él se goza de verlos sufrir en ese lugar. Él se gozaba de ver el sufrimiento, porque ahí había también llegado aquel famoso hombre que estuvo a la par del Señor Jesucristo crucificado. Gloria a Dios. Este hombre que llegó a ese lugar también estaba en ese paraíso en ese instante, porque no subió, porque le dice cuando Jesús está crucificado, cuando le dice, yo sí creo lo que te está sucediendo a ti. Le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu lugar santo, pues en este mismo momento vas a estar conmigo en el paraíso. Lo dijo Jesús, no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor, que le dijo que iba a estar en el paraíso. Pero se fue para el seno de Abraham, o sea, al centro de la tierra. Pero dice que en el centro de la tierra, allí, dice en Mateo 12:40, que así como Jesús estuvo en el vientre así como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, o sea 72 horas, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. También Jesús fue a ese lugar a predicarle a las almas, a predicar a aquellos que habían tenido no tuvieron la oportunidad de oír el Evangelio. Para ellos hubo esa oportunidad, pero para los que ahora vivimos en la tierra no hay otra oportunidad. Si no aceptamos aquí en la tierra al Señor Jesucristo, nos quedamos sin vida y sin esperanza. Para esta gente sí hubo esa oportunidad, porque cuando Jesús muere, va al centro de la tierra a predicarles. Y cuando esto sucedió, todas estas cosas, viene Jesús y caminaba en aquel instante cuando se encontró con la mujer y le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿Qué buscas? ¿Qué ando buscando? Al Señor, o sea, si tú lo has puesto en algún lugar, decime dónde lo tenés. Y estaba hablando con el propio Jesús.
porque ya Jesús ya había resucitado, pero Jesús antes de eso, Él Gloria a fue Dios, a ese aleluya. paraíso. Y cuando va a ese paraíso, ¿qué sucedió? Que estaban en un hermoso culto todos los hermanos. Estaba el pastor dirigiendo, el hermano Abraham dirigiendo el culto, y Moisés estaba contando sus experiencias de cómo había convertido el agua en sangre. Estaba David contando su experiencia de cómo él se había enfrentado a las fieras salvajes, cómo se había enfrentado a Goliat, y cada quien pasaba y daba su testimonio. Pasó en ese momento y dio su testimonio también Lázaro. Y empezó a contar su experiencia de cómo él había convivido con Jesús directamente, que llegaba a su casa, que ahí se echaba su tacita de café y todo con él, que comían las tortillitas con frijoles con él, platicando, estaba, cuando oyó una voz que dijo: Lázaro, ven fuera. Perdonen, hermanos, que me están llamando. Abandonó aquel lugar y salió corriendo, porque ya lo estaba llamando el Señor Jesucristo. Gloria a Dios, Lo aleluya. resucitó, le volvió a dar vida. Gloria a Dios, aleluya. Y lo volvió a aquel lugar y dejó a los hermanos y siguieron con el hermoso culto. Pero en ese momento viene Satanás y está contento al ver a todos los que están allí, y se reía de todo. Y le dice: Moisés, fuiste bobito, no quisiste ser mi presidente, mi rey de Egipto, y mira cómo estás aquí en este lugar. Aquí estás cautivo también, mira, le dice, aquí estás también, que no vas a ver la luz del día jamás, le dice. Y tú, le dice al ladrón, el de la cruz que estuvo crucificado: ¿qué creíste que con decirle a aquel hombre que estaba allá a la parte tuya te ibas a salvar de mí? Aquí te tengo cerca. Cuando en ese momento empezó a sentir un frío feo Satanás en su cuerpo. Y cuando él empezó a sentir aquello horrible, dijo: no, dijo, y agarra el teléfono y le empieza a hablar a la muerte. Y le dice: muerte, dime, al hombre que matamos, ahí está. Sí, le dice. Lo metimos en una cueva y le pusimos una piedra hermosa que a esa nada mueve nadie, le dice, ni con grúas ni con nada la van a mover. Está bien muerto y está metido en ese lugar. Pero de repente todo cambió. Aleluya. De repente todo aquello, los hermanos en su culto y el Satanás queriéndose burlar de ellos, empezó en aquella oscuridad inmensa en el centro de la tierra, apareció una luz, cumpliéndose lo que dice Mateo capítulo 12, versículo 40. Y empieza a aparecer aquella luz y resplandeció todo aquel lugar. Y se encuentra frente a él el león de Judá contra el león rugiente. Y Jesús solo le dijo: Satanás, entrégame las llaves en este momento. Y cae arrodillado Satanás ante el dueño de todo el universo. El dueño suyo, hermano, el dueño del mundo, el alma también. Empezó a aparecer aquel hermoso, y empieza aquella luz a decirle: Satanás, entrégame. Y dice en el capítulo de Génesis capítulo 3 versículo 15 que entonces Jesús le puso el pie en la cabeza. Lo dice la palabra del Señor, que le puso el pie en la cabeza en ese instante. Aleluya. Si no me cree, léalo. Ahí está en Génesis capítulo 3 versículo 15. Y en ese momento quitó toda la fuerza a Satanás, y aquellas almas desde ese momento se fueron para el tercer paraíso. El tercer paraíso, donde nos encontraremos cuando uno de nosotros, de nuestros hermanos, de nuestros miembros, muere, va al tercer paraíso. Ahora sí ya no vamos ni al paraíso terrenal, ni vamos al paraíso de Abraham, ahora vamos al tercer cielo. ¿Será una verdad lo que estoy diciendo? ¿Será una mentira? Vámonos a la Biblia, vámonos a la Sagrada Escritura. Veamos cómo dice allá en 2 Corintios capítulo 12 versículo 11. Vean lo que dice, qué hermosa esa palabra. Y tómenla para ustedes si es posible, léanla y léanla y léanla hasta que se lo aprendan de memoria. Dice: ciertamente
no me conviene gloriarme, pero vendré a las naciones y a las revelaciones del Señor, porque conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Miren qué hermosa la palabra del Señor. Fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefalables. Qué hermoso. Que le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Pablo tuvo ya el privilegio de no ir a conocer esos otros dos lugares, porque se fue cuando él muere al tercer cielo. Y podemos encontrar otra parte también muy hermosa allá en Apocalipsis capítulo 4 versículo 1, cuando dice Juan el Teólogo, vuelve a repetir lo mismo. Dice, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de la trompeta hablando conmigo dijo, sube acá, yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Entonces también Juancito tuvo la oportunidad de entrar a ese lugar bello. También él, pero no solo eso, también Esteban, cuando están queriéndole quitar la vida, este hombre Pablo con sus seguidores, los judaicos, por la ley judaica, también él dice que fue en Hechos capítulo 1 versículo 55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que está a la diestra de Dios. Y aquí veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se apartaron los oídos y arremetieron contra él. Qué lindo es el Señor. Cómo nos lleva paso a paso mostrándonos su palabra. Cómo nos lleva por su camino para que nosotros podamos comprender. Si lo único que tenemos que hacer es pedirle al Señor que nos ilumine para que nos diga qué quiere decir eso. Y bendito Dios, aleluya. El gran misterio, la palabra del Señor, los misterios del Señor, dice que no le fue revelado a aquellos grandes hombres, a aquellos grandes científicos, sino a sus vidas. Usted es pueblo del Señor. Somos pueblos del Señor. Y si le pertenecemos a Él, tenemos que conocer esos tres paraísos. Ya sabemos cuál fue el primer paraíso, cuál fue el segundo paraíso y cuál es el tercer paraíso donde los están esperando. ¿Quiere ir ustedes al tercer paraíso? ¿Quiere de recibir ese galardón, ese privilegio de estar en ese paraíso? Está sencillo. Solo tenemos que obedecerle, porque dice que si no le obedecemos, no podemos entrar. No podemos entrar. Dice que ahorita según la Biblia, nos han todo que hay ríos, mar de cristal y tantas cosas bonitas, que los ángeles son bien bonitos y todo eso, pero solo en pintura y en historia lo hemos visto, pero en el día estaremos cara a cara con Él. No se quiere usted bañar ese río, no quiere conocer el árbol de la vida, aquel que despreció. ¿Qué tal si hubiera comido Adán y Eva de ese árbol? Otra cosa peor hubiera sucedido en este mundo, pero solamente comieron de la ciencia del bien y del mal. Pero si hubieran conocido el árbol de la vida, se hubieran transformado en eternos, porque son dos árboles. Un día Dios me va a permitir traer ese mensaje. Pero hay dos árboles. No solamente es uno, sino que el árbol que ellos comieron fue el de la ciencia del bien y el mal, pero existe otro. Ese árbol está todavía en ese paraíso para que usted vaya a conocer, y quizás nos va a dar permiso el Señor que agarremos unos gambos de esos y comamos. ¿No quiere usted probar ese árbol? Amén. Afírmese en el Señor y lo va a hacer. Confíe en el Señor y lo va a lograr. Porque si confiamos en Dios, todo es posible si puedes creer. Pero si no confiamos en el Señor,
todo esto se transforma en historia, como creen la gente que la Biblia es un libro de historia con 66 libros, que dicen que muchos no lo entienden, pero ¿cómo pueden entender los misterios de Dios? Y para poder entender los misterios del Señor, lo primero que tenemos que hacer es como hizo Nicodemo, que le dijo, nacer de nuevo. Aquel que no nace de nuevo, I'm sorry, it's impossible. Lo sentimos mucho, es imposible, no podemos. Pero si nacemos de nuevo, la revelación del Espíritu Santo llega a la vida de cada uno de nosotros y Él nos ilumina. Él nos dice, y Él es el Maestro de maestros, es el Señor de señores, y Él nos da la luz del día. Pero si no, todo el tiempo vamos a estar en la oscuridad. Por eso dice la palabra del Señor, escudriñad las Escrituras, porque en ellos parece que tenéis la vida eterna. Y estas dan testimonio de mí, dijo. O sea, ya están diciendo la verdad de mi persona, está diciendo eso. ¿O no le gusta conocer lo que el Señor Jesucristo ha hecho en su vida? No le gusta conocer esa grandeza, que hay una gran oportunidad, si hay tesoros grandes para sus vidas completamente. Dios es amor, es misericordia. Dios es bondad y su Santo Espíritu está para todos aquellos que le buscamos en espíritu y verdad. Aquellos que solamente confiaron en el Señor así nomás, se quedaron en la laguna ya nadando nada más, pero no tuvieron oportunidad de salir a flote. Pero los que han conocido al Señor, esos no, esos se van de paso, se van directo. Aleluya. Gloria a Dios. Yo les invito, hermanos, que busquemos la presencia de los altos, que busquemos la presencia divina y sigamos con los pasos que les dije. Tratemos de hablarle a la gente, que nuestra iglesia rebose un día de alegría y los poquitos que hoy somos se multipliquen en más. Amén. Si Dios es grande, Dios es misericordioso, Dios es bondadoso y Dios le puede explicar. No necesita maestro usted para entender a la Biblia, solo necesita al Señor Jesucristo. Solo necesita la luz del Espíritu Santo y solo necesita que el Señor del reino de los cielos, que se llama Dios, diga, también a Él tómenle recuerdos. Que Dios les bendiga en esta hermosa mañana.